Egipto es conocido por sus grandes faraones, pero hay uno cuya existencia fue borrada del mapa. En un país que se jactaba de su historia sagrada y su linaje real, hubo un faraón tan controversial que incluso sus propios sucesores decidieron erradicar hasta el último vestigio de su nombre. Hoy, siglos después, los investigadores han descubierto algo que cambiaría la forma en que entendemos la historia de Egipto, pero lo más inquietante de todo es que lo que encontraron no encajaba con ninguna explicación oficial. ¿Cómo un faraón pudo ser tan peligroso para el futuro de su dinastía que su propio legado fue condenado al olvido? El misterio que rodea su desaparición y lo que sus descendientes trataron de ocultar durante milenios, empieza aquí, en las ruinas de la ciudad perdida de Amarna. Antes de adentrarnos en este viaje a lo desconocido, dime, ¿alguna vez habías oído hablar de este faraón? ¿Te imaginas cuán impactante podría ser descubrir la verdad detrás de un reinado olvidado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Akenatón fue un rey de Egipto como ningún otro. A diferencia de los otros faraones, que veneraban al panteón tradicional de dioses egipcios, él eligió el camino de la radicalidad. En su 5º año de reinado, tomó una decisión tan arriesgada que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de Egipto. Cerró todos los templos a los dioses y proclamó a Aten, el disco solar, como la única deidad. Su intención era clara: imponer el primer monoteísmo conocido en la historia de la humanidad. Esta acción desató una serie de eventos que llevaron al reino a una inestabilidad jamás vista. Pero lo que es aún más impactante es lo que ocurrió después de su muerte. Durante décadas, sus sucesores no solo trataron de restaurar el antiguo culto a los dioses tradicionales, sino que hicieron todo lo posible por borrar cualquier rastro de su existencia. Sus monumentos fueron destruidos, su ciudad abandonada, y su nombre fue eliminado de las listas reales. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tan peligrosa fue su visión para que su propia familia decidiera erradicar su legado? Akenatón no solo cambió la religión de Egipto, también alteró la estructura misma de su familia real. En un intento por preservar la pureza de su linaje divino, el faraón llevó la endogamia a niveles extremos. Su esposa principal, Nefertiti, y sus hijas fueron parte de un juego de poder donde las fronteras familiares se desdibujaban, poniendo en riesgo la estabilidad genética de la dinastía. Esta obsesión por la pureza de sangre generó consecuencias devastadoras. Los registros históricos, y más tarde, los estudios científicos, revelaron que los descendientes de Akenatón, incluido el famoso Tutankamón, nacieron con defectos físicos graves, enfermedades hereditarias y una incapacidad para producir descendencia viable. Los análisis de ADN realizados en 2010 sobre una momia misteriosa que se cree era un miembro de la familia real, confirmaron que esta práctica de consanguinidad extrema era, de hecho, la causa de las malformaciones y problemas genéticos que devastaron a la dinastía. La idea de que los faraones eran dioses vivientes, y que su linaje debía mantenerse puro para mantener su conexión divina, comenzó a desmoronarse bajo el peso de los resultados biológicos. Lo que Akenatón había considerado como una manera de alcanzar la eternidad, se convirtió en la semilla de su propia desaparición. El análisis de la momia descubierta en 2010, conocida como la KV5, ofreció una pieza clave para entender la magnitud de lo que sucedió. Los expertos inicialmente pensaron que pertenecía a algún faraón menor, pero pronto se descubrió que la momia pertenecía a alguien mucho más importante. Y lo que encontraron en su ADN dejó a los investigadores perplejos. Los datos revelaron múltiples generaciones de endogamia, mucho más allá de lo que cualquier científico había imaginado. Los análisis indicaron un patrón genético tan deteriorado que solo un número limitado de personas en el mundo podrían haber sobrevivido a las consecuencias de semejante aislamiento genético. En ese momento, la gran pregunta no era si este faraón había sido un visionario o un hombre de su tiempo. La pregunta era, ¿cómo se pudo permitir que la familia real continuara con esta práctica sin detenerse a considerar sus consecuencias fatales? Lo que encontraron en la KV5 fue solo la punta del iceberg. Los detalles más oscuros de la historia de Akenatón permanecen ocultos. Pero lo que resultó ser incluso más desconcertante que los hallazgos arqueológicos, es lo que faltaba. Las piezas que no encajaban en el rompecabezas, y las conexiones que aún deben descubrirse. ¿Quién trató de esconder la verdad, y por qué? En 2010,
Un equipo internacional de genetistas y egiptólogos se propuso analizar las momias de la dinastía 18, con un enfoque particular en la momia descubierta en la tumba KV5. A primera vista, los fragmentos encontrados no parecían significativos, pero la avanzada tecnología genética permitió un análisis profundo que destapó secretos que Egipto había ocultado por más de 3,000 años. Fue a partir de este descubrimiento que se comenzó a comprender la magnitud de la tragedia que había ocurrido en la familia real de Akenatón. El ADN extraído mostró evidencia directa de la endogamia extrema dentro de la familia, confirmando que el faraón había llevado su obsesión por la pureza genética a un nivel letal. Pero, a medida que los resultados llegaban, también lo hacía la duda. ¿Cómo no se había detectado antes este patrón de enfermedades genéticas? La idea de que el antiguo Egipto tuviera acceso a métodos tan avanzados de control genético parecía inverosímil. Sin embargo, el hecho de que la momia se hallara en la tumba KV5 y que estuviera relacionada con la familia de Akenatón, comenzaba a dar forma a una hipótesis inquietante. Todo había sido parte de un plan encubierto. El futuro de la dinastía estaba predestinado a ser destruido por las mismas personas que trataban de asegurar su perpetuidad. La investigación no fue sencilla. Los genetistas, liderados por expertos de la Universidad de Hamburgo y el Museo Egipcio de El Cairo, pasaron años analizando las muestras y comparándolas con las de otras momias de la misma dinastía. Cada descubrimiento llevaba a más preguntas. La duda principal giraba en torno a si la causa de los defectos genéticos era realmente la endogamia, o si había algún otro factor desconocido que los egiptólogos aún no habían considerado. Por otro lado, los arqueólogos hicieron un esfuerzo sin precedentes para rastrear la historia detrás de las momias de Akenatón, Nefertiti y Tutankamón. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar a medida que se desenterraban antiguos papiros y registros olvidados en las cámaras selladas de Amarna, la ciudad que Akenatón había construido como un santuario para su nuevo dios, Aten. Estos documentos, que se creían perdidos para siempre, revelaron cartas diplomáticas de otras naciones que expresaban su preocupación por las costumbres familiares de Egipto, que ahora parecían más una condena que una bendición. Lo que hizo que todo fuera aún más desconcertante fue que estos registros, junto con los análisis de ADN, demostraron que los sacerdotes y consejeros de la corte egipcia probablemente conocían las consecuencias de estas prácticas pero decidieron ignorarlas, tal vez por lealtad al faraón o por temor a desafiarlo. El silencio que rodeó estos eventos no fue solo producto del paso del tiempo, sino una estrategia cuidadosamente planificada para ocultar la verdad. Los datos finalmente parecían claros. La endogamia fue la principal causa de la degeneración genética en la familia real de Akenatón. Pero había algo que no encajaba. Si esa conclusión era correcta, ¿cómo podían los sucesores de Akenatón haber permitido que la familia real siguiera con su linaje sin tomar medidas para evitarlo? ¿O acaso había algo más que aún no se había descubierto? ¿Un secreto aún más oscuro que permanecía enterrado bajo el polvo de las arenas egipcias? Finalmente, la verdad comenzó a desvelarse, y lo que los científicos descubrieron dejó una marca imborrable en la historia de la arqueología. Los análisis genéticos no solo confirmaron la endogamia extrema dentro de la familia real de Akenatón, sino que también revelaron algo mucho más perturbador: las consecuencias físicas de esa práctica. Tutankamón, el niño rey que se ha convertido en el faraón más famoso de Egipto, no solo padecía los efectos de la endogamia, sino que su salud estaba tan deteriorada que la posibilidad de que sobreviviera al devenir de su reinado ya estaba seriamente comprometida. Los estudios revelaron que Tutankamón sufrió malformaciones congénitas que afectaban tanto su movilidad como su bienestar general. Tenía piezambo, escoliosis y un paladar hendido. Además, las radiografías mostraron que tenía deformidades en sus huesos, lo que explicaba la necesidad de más de 100 objetos médicos encontrados en su tumba, incluidos bastones para caminar y ungüentos para tratar sus dolencias crónicas. La momia de Tutankamón no solo era un símbolo de la gloria egipcia, sino también un testimonio desgarrador de las consecuencias de una dinastía que decidió priorizar la pureza genética sobre la salud y la estabilidad. Lo que es aún más perturbador es que los análisis del ADN de Tutankamón y su familia revelaron una verdad aún más oscura. El rey joven no fue el único afectado. Varias generaciones de faraones de la dinastía 18 sufrían defectos genéticos similares.
Los resultados indicaron que los hijos nacidos de estas uniones consanguíneas no solo eran físicamente débiles, sino también incapaces de sobrevivir a las presiones de la vida y el reinado. La revelación de esta trágica realidad obligó a los arqueólogos e historiadores a reconsiderar la verdadera razón detrás de la desaparición de Akenatón y su dinastía. Aparentemente, su obsesión por la pureza de la sangre había sido su perdición. Su intento por mantener el linaje real intacto, libre de contaminación externa, acabó destruyéndolo. Tutankamón, al morir sin hijos y a una edad temprana, simbolizó la caída de una familia que creía que la eternidad se encontraba en la pureza de su sangre. Tras la muerte del joven faraón, sus sucesores intentaron restaurar el culto tradicional a los dioses egipcios y borrar todo rastro de la era de Akenatón. Pero lo que hicieron fue más que una restauración religiosa. Comenzaron una purga sistemática, eliminando cualquier referencia a Akenatón. Los sacerdotes de Amón, los seguidores del antiguo panteón de dioses, se encargaron de destruir los templos de Amarná, y los bloques de piedra fueron reutilizados para construir nuevos monumentos. En los registros oficiales, los faraones que le siguieron saltaron directamente de Amenofis III a Tutankamón, como si el reinado de Akenatón nunca hubiera existido. Lo que se hacía pasar como una purificación religiosa y política, fue en realidad un intento desesperado por borrar las huellas de una dinastía que se había desmoronado por su propia obsesión con la pureza. Los antiguos egipcios, como nunca antes, habían aprendido que lo que parecía eterno y divino no podía escapar de las leyes naturales de la biología. Al final, la historia de Akenatón y su familia nos deja una lección amarga pero profunda. La diversidad es vital para la supervivencia. Lo que comenzó como un sueño de inmortalidad y pureza, terminó en una tragedia genética que acabó con la dinastía real más poderosa del mundo antiguo. La obsesión por el linaje perfecto, por la sangre pura, no solo destruyó una familia, sino que cambió el curso de la historia egipcia para siempre. Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber sobre las grandes dinastías y las lecciones del pasado, imagina cuántos otros secretos y tragedias permanecen enterrados en las sombras de la historia. ¿Qué otras historias escondidas estamos ignorando? Si quieres descubrir más misterios como este, suscríbete a nuestro canal. Porque aquí no solo contamos historias, revelamos lo que otros prefieren olvidar.